Bueno, vamos a ver cómo cambiar una torre de ordenador de manera fácil. Tengo aquí una torre antigua, es la que uso yo, y tengo aquí una nueva. Esta es reciente. Aquí se ve cómo esta torre trae lo básico, los ventiladores. Esta trae cuatro, pero puede ser que al comprar una venga sin ventiladores. En ese caso le tendríamos que poner o los ventiladores de la torre anterior, que normalmente son compatibles, o si no, comprar unos nuevos. Y luego lo que trae son también conexiones. Estas son las conexiones de los botones de Power, Reset y demás, y los USBs. Eso luego veremos cómo conectarlo. Y por lo demás lo que trae son también los cables de los ventiladores y poco más. Normalmente viene vacía la caja. Y lo que vamos a hacer es montar este ordenador que está completo en la nueva caja. Entonces, las cosas a tener en cuenta, sobre todo cuando compramos una nueva torre, es sobre todo que la placa base nos quepa, porque si no nos cabe, ya básicamente no podemos montarlo y no podemos hacer ningún apaño. Normalmente estas cosas vienen en las especificaciones de la marca o lo podemos incluso medir, podemos medirlo con, podemos tomar las medidas y lo vemos en las especificaciones de la propia torre o si no, un poco a ojo, ¿no? Bueno, una vez que la compras ya no hay marcha atrás, entonces lo que hay que asegurarse es que quepa bien. Otras cosas a tener en cuenta también son que nos vayan a caber todos los elementos extra, como son los discos duros, CD-ROM y demás. Bueno, CD-ROM, la tarjeta gráfica, todos los demás elementos de la fuente y todo que nos quepa bien. Porque si no nos caben, estamos en las mismas. Entonces, normalmente la mayoría de cosas como fuente de alimentación, discos y tal, esos son tamaños estándar y siempre van a caber, siempre nos van a caber. Pero la mayoría de los problemas vienen con los elementos extra que le añadimos, como por ejemplo la tarjeta gráfica. Eh, bueno, estos problemas normalmente vienen con la propia placa, ¿no? Estos son cuando cambiamos de placa, porque, por ejemplo, si le añadimos tarjeta gráficas extra como la que tengo yo aquí, que por cierto bueno, tengo que limpiar un poco la parte interior, pero bueno, normalmente ocupan más de lo habitual y afectan a la propia placa, ¿no? Nos tapan, por ejemplo, a mí me tapa aquí, como veis, varios PCIs. Estas son las entradas a la tarjeta gráfica. Como veis aquí, por ejemplo, el espacio este no me deja. Me ocupa dos PCIs y no me dejaría poner alguna otra cosa más. Entonces hay que fijarse un poco en eso y sobre todo en esto, en que en la torre nueva vayamos a tener espacio para esto. En este caso, en la torre nueva, irían aquí. Entonces, tenemos que ver que encaje bien y que tenga suficientes ranuras. Por ejemplo, esta torre solo trae una ranura para el CD-ROM. Bueno, a mí no me importa porque como yo tengo dos, bueno, tengo un DVD de ROM, un DVD y un CD, pero este es DVD, CD-ROM y tiene grabadora. Entonces, este lo tengo un poco para tapar el agujero este, pero no está, como veis, no está conectado, entonces me da igual. Pero hay que fijarse en estas cosas porque si usáis dos dispositivos diferentes, en esta torre, por ejemplo, no entraría. Entonces, bueno, vamos a proceder un poco con el cambio de elementos. Lo que tendremos que hacer es ir soltando poco a poco los elementos. Siempre fijaros, obviamente, que tengáis desenchufada la fuente de alimentación. Y para manipular siempre los elementos electrónicos de la placa base, siempre es importante descargar un poco las manos antes, tocando algún elemento metálico, ya sea alguna cosa de estas o algún elemento metálico. Si no tenéis guantes específicos, yo tengo guantes, pero no los encuentro, por lo que, bueno, toco elementos metálicos para descargar la electricidad estática. Y esto es importante porque podemos producir un chispazo en algún elemento electrónico y podemos cargarnos algún elemento. Entonces, fijaros en eso. Y nada, pues vamos a ir soltando. Vamos a ir soltando poco a poco. Vamos a ir soltando los elementos. Primero lo que tenemos que hacer es fijarnos bien en cómo están conectadas, cómo están hechas las conexiones. Normalmente los discos, el disco por ejemplo tiene dos conexiones, el disco duro. Uno es la
la señal y el otro lo que va a la fuente de alimentación. Básicamente la mayoría de las cosas dependen de la fuente de alimentación. Siempre va a ir algún, algún cable. Este, por ejemplo, sería la alimentación de los discos duros. Este, por ejemplo, sobra, pero si le queremos poner más discos duros, ahí la tenemos. Entonces tenemos que ver cómo está cada cosa para meterlo en la nueva caja. Podríamos no soltar las conexiones y encajarlo todo, pero yo creo que eso va a ser un poco complicado. Así que vamos a hacer las cosas bien y vamos a ir metiendo las cosas poco a poco. Lo que voy a hacer es, bueno, voy a ir soltando las cosas y voy a soltando las cosas aparte. Entonces voy a soltar, por una parte voy a soltar la tarjeta gráfica, por otra parte voy a soltar las conexiones de los discos duros y el DVD y las conexiones de los ventiladores hacia la fuente de alimentación. Entonces después sacaremos lo que es la tarjeta gráfica por un lado, los discos por otro, la fuente por otro y meteremos en la nueva tarjeta, perdón, la nueva torre. Primero meteremos la placa base, veremos que encaje y la metemos. La anclamos con los tornillos y después, eso es lo básico, después iríamos pues conectando los elementos que poco a poco, igual que están aquí. Conectaríamos la tarjeta gráfica, buscaríamos los slots para los discos duros que irían aquí. Aquí meteríamos DVD y disco duro. Y después pondríamos simplemente la fuente de alimentación, en este caso aquí. Una vez que tengamos todo atado, ya es simplemente hacer conexiones. Conectaríamos por una parte estos conectores que traen, los conectaríamos a la fuente de alimentación. Conectaríamos estos pines que, bueno, son un poco más complicados de conectar, ya lo veremos, porque tienen su posición a la placa base y los discos y demás como están. Así que ahora voy a ir soltando y ahora veremos cómo conectarlo. Bueno, ya he soltado la tarjeta gráfica, he soltado también las conexiones a la placa base sobre todo y ahora lo que voy a hacer es soltar estos 4 tornillos de la placa para poder soltarla y poder sacarla y la metemos en la otra torre. Ya he soltado la placa base, he dejado algunos cables que luego conectaré al disco duro y demás, pero la idea es dejar la placa base suelta. Los últimos pines que he soltado son los de la botonera y ahora lo que vamos a hacer es poner ya la placa en su sitio. Bueno, antes voy a limpiar un poco el ventilador y vamos a meterlo allí. Tenemos que ver que coincida con los tornillos y vamos atornillando. Bueno, ya hemos metido la placa, ahora lo que hay que hacer es atornillar los tornillos en donde coincidan y esta parte, como veis, normalmente las torres no todas la traen, quedaría como al aire, esto habría que taparlo. Yo lo que voy a hacer es normalmente lo traen las placas, lo que voy a hacer es usar la de mi torre antigua, sería este cacharro, que gracias a esto lo que hace es nos tapa un poco la torre, si no entraría todo polvo y se podría estropear más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es quitar este elemento que no es fácil de quitar y esto lo traen normalmente las placas, suelen traerlo, las placas base. Bueno, hay que soltarlo con un destornillador porque no es fácil. Bueno, aquí está puesto, ya veis, ya lo he puesto. Lo que hay que hacer es ponerlo antes de la placa, si no, no os va a entrar bien. Hay que meterlo desde atrás y enganchar estos enganches aquí a estas esquinas, desde atrás, hacia adelante. Y ahora ya podemos poner la placa. Ahora voy a conectar todos estos cables antes de empezar con otras conexiones porque son los que más cuestan, los más liosos. Sí que tenía que haberlos conectado antes de meter la placa porque se ven más fácil, pero bueno, ya está puesta y bueno, no la voy a soltar. Bueno, aquí hay varias cosas que dependen de los botones de aquí. Básicamente estas son las conexiones que llevan los botones el botón de encendido, el de reset, el USB 3.0, este azul que veis,
Estos son los auriculares y los speakers. Y después un USB normal. En este caso, para el USB 3.0 me trae dos conexiones. El 3.0, que es este es mejor, y por el caso en el que nuestra placa no tenga USB 3.0, que es más rápido, pues traería su adaptador al USB normal. Aparte de este, trae también un USB normal. Bueno, lo que primero que vamos a hacer es conectar el USB 3.0 a la ranura USB 3.0 de la placa base, que sería esta. Esa que veis ahí, esa es la del USB 3.0. Y lo que vamos a hacer es conectarlo allí de esta manera. A ver si se ve. Bueno, ahí está conectado. Ahora faltaría conectar los demás cables. Bueno. Bueno. Ahora, siguiente cable, por ir soltando ya, conectando más cables, conectaríamos el USB 2.0. Este lo vamos a conectar a las ranuras para el USB 2.0 que tenemos en la placa. Aquí los tenemos aquí abajo. Esos tres que veis son para USBs. Entonces, pues lo podemos conectar a una cualquiera. ¿Ves este? Que tenía antes el azul. El azul es el del HD, el del audio. Bueno, vamos a conectarlo aquí a una de las ranuras. A ver. Bueno, ahora vamos a conectar estos últimos, que son los botones los propios botones Power y Reset, y por otra parte los LEDs. Los LEDs del disco duro. Oh, perdón, los del disco duro, pero, los propios LEDs de encendido, apagado y demás. Bueno, estos pines están aquí abajo. Son estos. En la placa los tendréis, en cada placa estarán en un lado. Esto lo podéis mirar en el propio manual de la placa, o si no, ahí mismo. Si no sé si se ve, no se ve muy bien, pero aquí pone HDD LED plus y minus, más y menos, y básicamente esos LEDs los tenemos aquí. Eso es esto. En este caso, en cada cable va a marcar lo que es. Aquí pone, si no enfoca, pone HDD LED más y menos. Entonces nos estaría marcando ya directamente cómo ponerlo. Aquí nos dice que el izquierdo es el más y el derecho el menos, entonces simplemente lo ponemos así. Ahora veréis. Es que con el móvil, aquí estoy grabando con el móvil y es doble de difícil. Vale, os he metido mal. A ver aquí. ¿Veis? Está conectado ahí, abajo. Más y menos. El rojo es más, el blanco menos. Eso siempre os lo va a decir. Y la placa lo dice. La placa dice que en la izquierda el más y en la derecha el menos. Después, en la parte de arriba, iría lo mismo, pero con el botón de Power. ¿Por qué lo sé? Porque me lo dice la placa. Y son estos dos. Estos dos van separados. Uno es el positivo y otro el negativo. El verde es el positivo. Lo pone aquí. Es que no está enfocando bien. Estoy grabando con el móvil, no lo enfoca bien. Pero el verde pone que es el positivo, el blanco el negativo. Entonces voy a conectar el verde. Voy a conectar el verde al izquierdo y el blanco al derecho. ¿Y por qué? Pues básicamente porque me lo dice el dibujo de la placa. Esto es básicamente fijarse en el dibujo. Sí que es un poco complicado a veces porque cada placa te lo pone de una manera y a veces no se entiende bien. Pero realmente es cuestión de ir probando, bueno, ir viendo y probando.
Así que nada, lo voy a meter ahí. Uno está metido ya. Falta el otro. Vale, pues ya están los dos. Como veis, nada, luego ya estas cosas también como son tan delicadas, pues luego es probarlo y probar los botones y si alguno no enciende, pues es porque está mal conectado, ¿no? Y es fijarse. Y ahora nos quedarían los botones de apagado y reset. Este es apagado encendido, es este, porque lo pone también. Y nos dice el dibujo que tienen que ir abajo a la izquierda. Esto es la polaridad, da igual. Y lo que hacemos es ponerlo aquí. Último, el audio lo he conectado aquí. Esta placa, esta torre, por ejemplo, trae unos cables diferentes. Aquí trae todo en un mismo cable, me trae el audio en HD, que es básicamente los speakers y bueno, el micrófono y los auriculares. En esta otra torre lo traía de otra forma. Aquí, por ejemplo, aquí trae el speaker en 4 pines que lo conectaba a un lado y por otro estaría los auriculares. Bueno, iban aparte, aquí van juntos, aquí es más fácil. Y bueno, estas conexiones son un poco las más, bueno, complicadas. Lo que hay que fijarse en los dibujos, ¿no? Esto es lo que muchas veces luego encendemos el ordenador y vemos que no, o puede que directamente no nos encienda por el botón, o el reset, o lo que sea, habría que verlo. De todas formas, si veis que el audio nos va, o algún LED de eso, bueno, no es tan urgente. E incluso si el speaker o lo que sea no nos funciona, también tenemos aquí en los propios conectores de la placa. Bueno, entonces ya tenemos conectada la placa y la tarjeta gráfica está conectada también. Lo que falta es hacer pasar un poco, me faltan los discos duros, que uso dos, y el DVD-ROM. Y la fuente. La fuente la voy a poner lo último, porque va a ser lo que lleva toda la maraña de cables y demás. Y será el último punto donde hagamos las conexiones. Entonces vamos a proceder a cambiar los discos. Aquí tenemos que soltar los discos y los metemos. Lo mismo con el DVD. Irían aquí. También tenemos otra ranura para meter más discos aquí. Podemos poner, por ejemplo, los discos aquí y DVD-ROM aquí. Y bueno, ahora os enseño cuando haga la conexión. Ahora os enseño cómo lo conectamos. Y después lo último, haremos las conexiones que nos faltan de todos los ventiladores y todos los discos hacia la fuente. Bueno, ya están puestos el DVD-ROM, los dos discos, que bueno, que no me cabía uno, no sé por qué esta caja no está bien adaptada para dos discos, eso no me había mirado, la verdad. ¿Ves? Son este tipo de cosas las que hay que tener en cuenta y nada, he tenido que hacerle un apaño ahí, lo he conectado bueno, lo he enganchado a una esquina y más o menos se queda ahí. Y nada, lo siguiente ya sería conectar la fuente de alimentación, ponerla allí y ya iríamos con las conexiones a cada elemento. Ya está la placa puesta y he puesto aquí dos tornillos que son un poco más largos. No son los originales de estas placas ni de las torres. No sé si se ven bien. Son un poco más largos, pero los uso así porque lo que se hace con unos tornillos muy pequeños es que hace demasiada presión sobre la placa y entonces puede quedar deformaciones en la placa y eso no es bueno. Entonces uso tornillos un pelín más largos para que llegue bien hasta abajo y la placa no se deforme. Aquí he metido dos tornillos más auxiliares. Lo importante es no presionar demasiado y veis al final la placa queda firme. Ahora, siguiente paso, lo que vamos a hacer es conectar la tarjeta gráfica, la pondremos aquí, igual que estaba antes. Después conectamos los discos y el CD-ROM y por último ponemos la fuente de alimentación aquí y ya sería hacer todas las conexiones. Y bueno, y los botones aquí. Pero bueno, vamos a ir poco a poco.
Voy a ir conectando la tarjeta gráfica. Bueno, cada paso tampoco lo puedo enseñar, pero bueno. Esto es simplemente conectar la tarjeta como antes, igual que antes se ha soltado. Y una vez que se conecte, pues hay que ir quitando aquí quitamos los plásticos que nos haga falta para que puedan verse las conexiones bien y ir conectando las cosas. Bueno, pues ya he hecho todas las conexiones. Por una parte he conectado este conector que es especial para tarjetas gráficas de este tipo a la tarjeta gráfica. Después he conectado por una parte el DVD-ROM y los dos discos, que los tres elementos tienen la misma conexión. Va un conector de estos de la placa base, alimenta por la parte izquierda a, a los discos y al DVD-ROM. Eso como en el caso anterior, cuando tenéis la torre anterior. Y después va un conector SATA. Estos suelen ser los nuevos dispositivos, ya sabéis. Hay otro tipo de conexión que es la conexión IDE, pero ya en los ordenadores nuevos ya normalmente ya eso se va perdiendo, ahora ya todo va por SATA. Y pues van tres conectores SATA, los he conectado a la placa base para dar la señal. Y después la alimentación viene por la fuente de alimentación. Y por último, esta torre tiene cuatro ventiladores, a diferencia de esta otra, que solo tenía uno en la parte trasera. Se le pueden añadir más, pero esta torre viene preparada pues con más slots. Y lo que he hecho pues ha sido simplemente conectar la conexión de estos es muy sencilla. Este cable, bueno, trae un conector que se conecta al típico conector el mismo conector que alimenta al DVD y a los discos, pues va el mismo conector. A diferencia que esto no tiene señal, esto siempre está encendido, entonces es simplemente darle la alimentación y ya está. He conectado después he conectado estos dos, aquí hay dos, ahora no se ven bien, pero son dos, desde dentro se ven, y los he conectado lo mismo, los dos a otro cable. Aquí, por ejemplo, he hecho un puente, he conectado los dos al mismo, y el cuarto que está aquí arriba lo he conectado a esta parte. Y entonces ya tendríamos todo. Y bueno, como resumen, básicamente lo que hemos hecho ha sido por una parte, soltar cada elemento de la caja antigua, ir soltando las conexiones, quitar la tarjeta gráfica y sacar la placa base cuando ya esté todo suelto. Metemos la placa base en la nueva caja y la anclamos con los tornillos que hagan falta. Y vamos conectando poco a poco los dispositivos. Primero yo conecto la tarjeta gráfica, que es lo que más ocupa, y después los demás elementos, que serían simplemente el DVD o el CD-ROM, lo que tengáis, los discos duros a los slots correspondientes. Y por último, bueno, no tiene por qué ser en este orden, pero metemos la fuente de alimentación, que es lo que más cables genera, y hacemos las conexiones. Bueno, también se pueden hacer las conexiones antes. Podéis poner la placa base y a medida que vayáis poniendo los elementos, hacer incluso la conexión, la podéis hacer antes y después meter el elemento, porque a veces cuesta. Y eso ya lo veis cada uno. Depende de la torre. Y con esto ya estaría todo. Recordad también que los pines estos van según la placa. Ahora, al haber cambiado de torre, tendréis unos pines diferentes, entonces tendréis que ver dónde van los pines. Pero una vez hecho eso, ya estaría todo. Ahora ya sería simplemente, con esto ya está, sería simplemente probar la torre, que se encienda todo, ver que los pines funcionan, los pines, en este caso, que el botón de power, el reset, estos pines que todo funcione, los USBs, y pues obviamente que hayamos hecho las conexiones de forma correcta y que todo funcione, ¿no? Y nada, la vamos a ver en funcionamiento y a ver si está todo bien. Y cosas a tener en cuenta en un cambio de torre es sobre todo que tengamos el espacio suficiente para meter la placa base, eh, en todo caso una tarjeta gráfica extra que si tenemos pues también tenerla en cuenta, y como habéis visto con el problema que he tenido yo con los discos duros, pues ver cómo tiene los slots dispuestos, porque esta torre tiene pinta de ser para un elemento de DVD-ROM y un elemento de disco duro.
También hay que decir que esta torre no es de las más caras. Cuesta 40, me parece que costaba 40 euros, la compré en oferta por 30 y algo. Si queréis torres más avanzadas, pues obviamente vendrán más preparadas. A mí simplemente con esta me valía y ya está. También es una torre tipo más tirando a gaming, con lo cual viene preparada para slots extra. Entonces, bueno, vamos a probarla y a ver qué tal. Bueno, pues ya está todo montado, ya le he puesto la tapa y todo, lo he conectado y nada, vamos a hacer la prueba final, a ver si enciende. Y nada, si enciende, pues se tendrían que arrancar aquí dos ventiladores con LED rojos, aquí otro ventilador con LED rojo, aquí también, aquí el ventilador del procesador sacaría un LED azul. Bueno, esto va a ser una fiesta si enciende. Así que vamos a probar, pero bueno, si sale la primera, pues tendremos suerte porque estas cosas, los pines, ya os digo, los pines de ahí son bastante delicados, así que vamos a ver. Bueno, pues parece que hemos tenido suerte. Bueno, esto enciende bien. Los dos ventiladores. Los de atrás también, los LEDs. Parece que todo está bien. Así que nada, con esto habríamos terminado con el cambio. Ahora ya sería probar el ordenador. Bueno, como veis está arrancando. Tengo un Windows. Y bueno, parece que todo va bien. Habría que comprobar también el botón de reset, que funcione, no lo he probado todavía. Como veis, estos dos LEDs de aquí, los que hemos conectado, sí que funcionan también. Habría que probar los USBs, estos conectores, y bueno, habría que probar eso, pero por lo demás ya estaría. Así que ya hemos terminado con el cambio de torre. Y nada, espero que sirva este vídeo, ya que tenía que cambiar la torre. Y bueno, como había gente que me había preguntado por este tipo de cosas, pues he decidido mostrarlo.